Hola amigos, es un gusto poder saludarlos otra vez. Reciban un cordial saludo de mi persona. Bueno, para esta oportunidad les explicaré acerca del análisis de un artículo científico. El artículo científico que escogí lleva el siguiente título: Procesamiento hidrológico de la salinidad y nitrato en la cuenca agrícola del Valle de Salinas, ubicado al oeste de California. Este artículo científico fue escrito por Cicalala en el año 2021. Mi nombre es Belker Henry López Gamarra, soy un estudiante de la carrera profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa. Acompáñenme. Para poder conocer un poco mejor acerca del análisis del artículo científico que escogí, les presentaré el siguiente contenido. Primeramente, tendrá como título ¿Dónde? Podremos conocer el lugar y la ubicación exacta donde se realizó dicho proyecto de investigación. Seguidamente pondremos como título el qué. ¿Qué problemática se encontró el lugar para desarrollar la investigación? Seguidamente explicaremos el porqué de la investigación y el para qué se desarrolló dicha investigación. Asimismo, les daré a conocer quiénes desarrollaron y quiénes ayudaron a desarrollar dicha investigación. ¿Cuánto tiempo nos duró la investigación para entenderla y procesarla? ¿Cómo desarrollamos la investigación? ¿Qué metodología usamos y qué materiales para obtener resultados beneficiosos? Algunos hallazgos en medida de la distribución de los recursos hídricos que se presentaron en dicho lugar, así como las referencias bibliográficas de donde sacamos dicha información o dicho contenido para poder explicarles a ustedes. Y en algunas fotografías que las pondremos en anexo para describirles alguna problemática que nos resultó sumamente importante detallarla. Antes de poder comenzar con el análisis del artículo científico, les daré a conocer una pequeña frase. En algún lugar existe un río que fluye a través de la vida de cada persona. Esta frase fue escrita por un gran científico japonés llamado Tanaka Shoso. Con esta frase nos explica que un efluente va a ser la parte sanguínea importante de un ecosistema en el cual ocurren diferentes procesos gracias al efluente hídrico que recurre. No solo en el punto de salida y en el punto de inicio, sino va a recurrir a cada uno de los puntos, ya sea desde la parte más alta del ecosistema hasta la más baja. Ahora sí, compañeros, con respecto al análisis del artículo científico, partiremos de la ubicación donde se realizó dicho estudio, o mejor dicho, el campo de estudio donde se realizaron diferentes métodos y estrategias para desarrollar dicha investigación. Bueno, para este caso, la ubicación es entre las cordilleras costeras del centro de California. Mejor dicho, es una provincia geomórfica entre el Gran Valle y el Océano Pacífico. Esta cuenta con una extensión de 14.422 kilómetros cuadrados de los condados de Monterrey y San Luis Obispo, y es una pequeña parte en el condado de San Benito. Esta zona tiene un clima mediterráneo semiárido, con veranos cálidos y secos. Asimismo, inviernos frescos y húmedos durante las épocas fluviales. Este lugar presenta una temperatura promedio a largo plazo. Está entre los años de 1985 al 2015. Está en el condado de Monterrey,
tuvo una variación de 14,7 a más o menos 3,9 grados Celsius o centígrados. Esta zona tiene una precipitación media anual de 470 milímetros. Eso quiere decir un 35,6 de la capacidad máxima fluvial que ocurre en dicho lugar. Ya presentado el campo de estudio del análisis del artículo científico, ahora continuemos qué problemática encontramos en dicha investigación o lugar. Bueno, esta parte desde los cambios de régimen a los cuales una región en particular puede ser vulnerable, tanto en los caudales como en las siembras agrícolas, ya que el terreno es árido o semiárido. Asimismo, los cambios en los ecosistemas y los sistemas socioecológicos. Nos referimos a la producción agrícola intensiva y extensiva particularmente. Como también hay patrones de modificación humana en el paisaje. Esta hace que la producción agrícola parte de ser importante a ser sumamente importante, con una producción extensiva de gran cantidad y números de producciones. La agricultura es ahora la mayor perturbación antropogénica en la cuenca en términos de área. Eso quiere decir que la modificación del área y del terreno semiárido posteriormente va perdiendo los nitratos y sulfatos que se encuentran en el lugar. Estas van a acarrear hacia los efluentes que van a seguir su curso naturalmente hacia otras zonas de siembra o de pastoreo. La modificación agrícola de la gran cantidad y calidad de los flujos hidrológicos. Esta se va modificando a consecuencia de los vertimientos de aguas residuales y de los estanques que se utilizan para la producción agrícola. Asimismo, en respuesta a estos contactos antropogénicos y o naturales que encontramos, se va a producir una resiliencia y la sostenibilidad de los ecosistemas a nivel operativo. Esto quiere decir que las plantas se van adaptando, el proceso ecológico y fisiológico va a continuar y no se va a detener. Esta va a tomar una resistencia a los cambios de los sulfatos y nitratos que preceden el lugar. Con el porqué de la investigación, ahora les presentaré que los cambios de régimen son cambios grandes. En pocas palabras, son de plano general a la intervención directa en el ecosistema y en el efluente del lugar. Estos son persistentes y a menudo abruptos en la estructura y dinámica del sistema sociológico que ocurren cuando hay una reorganización y retroalimentación de los recursos dominantes en el sistema. Normalmente encontramos al calcio, magnesio, potasio, sodio, algunos nitratos, sulfatos y algunas veces encontramos lo que es el bicarbonato. En este proceso, ¿cómo ocurre? Normalmente encontramos los cambios de estados del sistema. Hay una alta toxicidad en el efluente al momento de entrar en contacto con las producciones agrícolas del lugar, por estar en contacto con plaguicidas, fungicidas, productos y fertilizantes inorgánicos que va a alterar la concentración del suelo. Esta va a tener un control de las variables. No te va a mandar en concentraciones mayores o menores, simplemente lo que el suelo requiere para su alimentación. Asimismo va a preceder a una retroalimentación. Todo lo que viene se va, pero en concentraciones minimizadas o maximizadas en algunos casos. Estas concentraciones, al entrar en contacto con los suelos y con la producción agrícola, presentan una sostenibilidad y asimismo la resiliencia de esta en el proceso ecosistémico. En el artículo presentado como un método de análisis se va a presentar una nueva concentración y relaciones. Al transcurrir los años estas se van modificando, ya sea por el cambio del régimen del caudal o de altas o bajas. Esta presenta una variabilidad climática extrema. Como presentamos al inicio, este presenta un clima árido o semiárido y necesita de grandes cantidades de agua para su producción. En otro aspecto les presentaremos los impulsores internos en el sistema, que nos puede ayudar a neutralizar o mejorar nuestra calidad
agrícola en el lugar y asimismo no afectar al proceso hidrológico que se puede suscitar ríos abajo. Para poderles dar a conocer un poco más acerca del tema de estudio sobre el análisis del artículo científico, el análisis de la cuenca de Salinas presenta objetivos generales y específicos o de estudio propiamente dicho. Para los objetivos generales, este artículo científico presenta lo siguiente. Tiene como fin proporcionar comprensión de la dinámica de la concentración de solutos en la corriente. Esta va a presentar una delimitación propia en la misma corriente o efluente del lugar. Asimismo, quiere desenredar múltiples controles sobre la salinidad de los ríos y a escalas regionales como también locales. Esta va a inferir directamente en los mecanismos detrás de las fluctuaciones de las concentraciones de solutos del lugar, también así como lo de los nitratos. En el caso de los objetivos de estudio va a ser analizar las concentraciones de los cloruros y de los nitratos, como también identificar y describir patrones que intervienen anualmente en los principios de los componentes de salinidad del lugar. Asimismo, va a identificar cada uno de los procesos hidrogeoquímicos del lugar, que se van a presentar mayormente en los rasgos agrícolas al costado de los ríos. Asimismo, quiere identificar regímenes de flujo que tienen controles sobre los cambios de las concentraciones de soluto en los lugares donde se acumulan grandes cantidades de nitratos y solutos que afectan a la concentración de las demás zonas de siembra. Va a examinar los efectos y las condiciones de flujo, que ya sean permanentes o una variable independiente que no puede afectar directamente al lugar. Va a describir los factores que controlan las relaciones tanto de concentraciones de solutos y de concentraciones de nitratos del lugar. Quienes desarrollaron o contribuyeron a desarrollar este artículo científico de las concentraciones de nitratos en el Valle de Salinas fueron las siguientes personas. Como autor directo y principal encontramos a Prudencia Cicalala. Esta es una egresada de la Universidad de California del Departamento de Recursos de Suelo, Aire y Agua. Asimismo va a ser magíster en Ingeniería Civil y magíster en Ingeniería Medioambiental. Esta va a recibir el apoyo de Lorraine y Alan Flint del Departamento USA de Geological Survey, que va a presentar unos datos estadísticos sobre la agricultura del lugar. Asimismo, va a recibir apoyo de Tamara Boss Howard Franklin y de Peter Wick, que son integrantes de la Agencia de Recursos Hídricos del Condado de Monterrey, que van a ayudar a la investigadora con contribuciones de mapas hidrológicos y de recursos hídricos del lugar. Las afiliaciones van a estar en curso al Departamento de Recursos Terrestres, Aéreos e Hídricos de la Universidad de California, One Shield Avenue, Davis de la USA. Este artículo va a ser publicado en Springer Nature como editor y página principal de artículos científicos. Para ver cuántos tipos de sustancias podemos encontrar en el lugar, tenemos que investigar plenamente la producción agrícola como fuente principal de las concentraciones de sulfatos y nitratos. Asimismo, las concentraciones de agua dulce utilizadas por el riego. ¿Cuánta agua dulce se requiere para poder regar campos de sembríos para el ganado vacuno, ovino, entre otros? Asimismo, presentará el suministro de agua municipal que requiere para el uso doméstico de cada familia del lugar. Al costado de este río Salinas se encuentran varias ciudades importantes de California. También presentaremos una dilución de los contaminantes, la gran cantidad de contaminantes que se desechan desde las partes de inicio hasta la parte final. O también presentaremos el ocio que se desarrolla en el lugar, la actividad agrícola, la actividad ganadera
y la actividad industrial que puede generar grandes cantidades de contaminantes hacia el río. Para esta parte del análisis, esta se basa en los análisis críticos y metodológicos del artículo científicos. En esta nos dice que se combinó varios enfoques de análisis y se va a presentar mediante fases, de la primera a la quinta, dependiendo la cantidad de concentraciones de contaminantes ríos abajo. Esta parte desde la primera fase, la cual nos dice que el uso de concentraciones de soluto disponibles. Para la primera fase del estudio implícito usó concentraciones de soluto disponibles en el lugar y de los modelos de regresiones por ponderaciones de tiempo, descarga y la estación del lugar. Esta tomó de referencia modelos como de 1977 al 2013 para las concentraciones de calcio, magnesio, sodio, potasio, solutos y cloruros. Y la modelo de 1988 al 2013 para las concentraciones de bicarbonatos y nitratos que se podrían encontrar en las concentraciones de una estructura residual y desde sesgo de flujo de estadísticas. A continuación pasamos a la segunda fase, la cual nos dice delimitación de los periodos de patrones persistentes en concentraciones de solutos. Esta va a partir desde algunos datos ya detallados hacia una percepción global del río. Para la tercera fase proseguimos con el análisis del procesamiento hidrogeoquímico. Aquí presentamos las concentraciones si son compatibles con la producción agrícola, con la producción ganadera y para uso doméstico. En una cuarta fase se presentan dos subtemas o subíndices. En una nos da a conocer la variabilidad en las concentraciones de soluto. Cuán menudo las concentraciones de soluto varían para la producción agrícola y otras actividades, como también la dinámica de la carga de variabilidad de la descarga. Cuánto es la descarga de los solutos para la producción agrícola y entre otras. Y para una quinta fase se muestran las relaciones entre las concentraciones de nitratos y las variables hidrogeológicas. En este lugar se va a evaluar cuán compatible es un nitrato con un sulfato y si la concentración de potasio puede ayudar al suelo a recuperar nutrientes. Para este estudio se realizó una fórmula para determinar las concentraciones de sulfatos y otros contaminantes si son aptos para la producción agrícola, entre otras actividades. En este caso presenta la siguiente fórmula, que la sumatoria de la constante de las concentraciones de los datos de flujo van a depender directamente de la concentración de los solutos. Y esta va a ser dividida asimismo entre la concentración de las concentraciones de soluto multiplicado por las concentraciones de flujo. En este gráfico se muestran las curvas de clasificación de regresión lineal y la técnica de regresión lineal, que en sus siglas en inglés dicen LOES. Para este caso se muestra varios contaminantes. En la reacción que se utiliza, se va a utilizar la siguiente fórmula. El logaritmo de la concentración del contaminante va a ser igual al 0.05 del logaritmo de la concentración de flujo o los datos de flujo, que se van a sumar hacia el componente de la constante de disociación en el agua. Esta en el modelo relacionado para usos domésticos y agrícolas va a ser determinada entre 0.13, 0.14 o 0.21 dependiendo a las concentraciones que demanda la producción agrícola. Esta con un trabajo del 0.98%, lo cual quiere decir que es semi exacto la evaluación que se realizó. En los casos de magnesio, potasio y solutos, las concentraciones van a ser normales, pero para los casos de cloruros y algunos contaminantes adicionales, los casos van a diferenciarse y no se va a poder hacer un uso directo de estas concentraciones.
Para la siguiente explicación del siguiente cuadro, el cual nos dice que las estadísticas de sesgo para flujo lineal, LOES y WRTDS. Bueno, para este caso, la constitución va a depender de las sustancias contaminantes y no contaminantes que pueden alterar y asimismo no alterar a la producción agrícola. En este caso, para el modelo lineal va a variar desde un 0.03 hacia un menos 0.017. Para los casos de las técnicas de regresión lineal, se presenta una variación de 0.02 hacia una concentración de nitratos de menos 0.19. En el caso de las regresiones ponderadas en el tiempo, se encuentra una variación desde menos 2 hacia un ponderado de 0.13 para los solutos. Para poder concluir con los datos y análisis de los hallazgos del lugar, se presenta que la composición química del agua de río va a depender directamente de la geología del lugar, por presentarse en un lugar árido y semiárido, por lo cual las concentraciones de solutos y nitratos es alto. Estas al mismo tiempo van a interactuar en procesos geoquímicos y en actividades antropogénicas, tales como procesos geoquímicos en las concentraciones de adhesiones de contaminantes mediante abonos inorgánicos que pueden alterar la composición del suelo, y de las actividades antropogénicas que pueden hacer uso de pesticidas y algunos fertilizantes no adecuados. Posteriormente, esto con la capacidad pluvial del lugar, van a seguir en un sitio de drenaje de agua en el cual se va a depositar la gran concentración de los contaminantes. Asimismo, en la gran concentración de solutos va a ser erosionada directamente a las rocas, las cuales van a absorber los diferentes tipos de contaminantes con una disolución subsiguiente, lo cual nos quiere decir que estas rocas sedimentarias van a absorber los contaminantes y al momento de las precipitaciones van a devolver estos contaminantes a los efluentes del lugar. Esto no solamente va a quedar ahí, sino que la evaporación y la aireación van a contribuir al flujo de estas concentraciones altas en contaminantes y algunas que pueden contribuir a la fertilidad del suelo. Estas van a alterar al agua del suelo, lo cual nos quiere decir que el agua va a captar esas sustancias y la van a absorber a sus demás componentes o materia que se encuentre, como también a la composición de la superficie. Va a permitir que algunas plantas sean resilientes y otras mueran al contacto de estas concentraciones. También encontraremos las concentraciones de solutos en los ríos, que van a depender directamente de una gran variedad de factores, ya sean capacidad fluvial o hidrométrica. Para esto van a contribuir a la alteración de diversas partes. Entre las más importantes encontramos las influencias estacionales. Van a permitir determinar una concentración limitada en las épocas de avenidas y en las épocas de sequías, como también de la actividad biológica. La actividad biológica va a estar íntimamente relacionada a la concentración de los microorganismos como de los micronutrientes que necesitan para su subsisión. Como también encontraremos las reacciones geoquímicas, no solamente de sulfatos y nitratos, sino de otros contaminantes que alteran a la productividad del suelo. Estas utilizando los periodos temporales como regresiones y procesos ponderados. Estos procesos para los solutos van a estar constituidos por las concentraciones de solutos en diferentes aspectos y los datos de flujo que se encuentran en este artículo científico. Para poder conocer un poco más de la salinidad en los cursos de agua del río Salinas, se presentan las siguientes referencias bibliográficas. Entre las más importantes encontramos a la fuente principal del artículo científico, la cual está escrita por Cicalala en el año 2021, así como de una fuente secundaria como lo es del Valle Salinas y de la imagen satelital del Google Earth Pro.
En este gráfico se va a presentar los modelos de curva de regresión lineal y la clasificación LOES para las concentraciones de solutos en los diferentes comportamientos. Entre los más destacados encontramos al calcio, a los sulfatos y a los nitratos, que sus concentraciones van a ser altamente definidas por la regresión lineal LOES y no simplemente por una concentración lineal que no va a fluctuar tanto en el desarrollo práctico de la investigación. Los 7 residuos de los modelos ponderados de las regresiones en el tiempo, sumados consecuentemente a lo largo del tiempo. Este gráfico nos muestra las concentraciones de calcio, magnesio, sodio, potasio, sulfatos, cloruros, ácido clorhídrico y en este caso los nitratos, en los cuales se muestra que para el 2000, del 2006 hacia el 2006 hay altas concentraciones en cada uno de estos componentes, detalladamente más en las concentraciones de calcio, de cloruro y de magnesio propiamente dichos. Con esto concluyo la explicación del análisis del artículo científico y nos vemos en la siguiente oportunidad. Bye bye.